De la mañana, 18 minutos. Atención, hablando del presidente Petro, esta mañana hay dos cartas, no una, dos, ambas de personalidades, una de viejos constituyentes del 91, la otra de personalidades, exministros, columnistas, académicos, criticando y pidiendo que no haya una asamblea constituyente para derrumbar la Constitución de 1991. Camila Carvajal. Señor Néstor, si le parece, empecemos por la que está titulada No a la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el presidente Petro. Es una carta que tiene 2 páginas, pero que tiene 200 firmas, lo que la convierte en un documento de 8 páginas. En esta firman exministros, personajes de la vida política, pero también académicos, y hay aquí al menos los 6 puntos por los que consideran no es conveniente la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que hace el presidente Gustavo Petro. Este es un comunicado a la opinión pública en el que aseguran que ante la propuesta del presidente Petro de una constituyente expresan su preocupación y rechazo en los siguientes 6 puntos. Primero, por una defensa a la Constitución política. Dice que los beneficios generales de la Constitución del 91 han sido múltiples y que Colombia hoy, a su juicio, no requiere una nueva Constitución. Segundo, porque hay otras alternativas democráticas para proponer cambios, por ejemplo, el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, que no se deberían saltar. Tercero, consideran quienes firman esta carta, que ya le voy a dar algunos de esos nombres, que llegar y meter a Colombia en una constituyente es pasar por un camino de inestabilidad institucional, que sería una inestabilidad también política en todo el país. La cuarta razón es porque dicen que habría un riesgo para la democracia al plantear cambios radicales a la estructura del Estado y a los derechos fundamentales. Ven quienes firman la carta, Néstor, riesgos económicos, democráticos y del Estado de Derecho si el país se mete en la idea de una constituyente. Dicen que no es conveniente y que puede tener consecuencias negativas. La firman, le decía, 200 personas. Le voy a dar algunos de esos nombres. La abogada Alejandra Carvajal, también está Alfredo Rangel, Armando Montenegro, Carolina Barco, Carolina Soto, Francisco Lloreda, Germán Arce. La firman el exministro Guillermo Botero. También firman José Manuel Restrepo, José Ignacio López, Juan Carlos Echeverri, Juan Emilio Posada. Esta carta también la firma Mauricio Santamaría, Moisés Wasserman, Nancy Patricia Gutiérrez, Rafael Nieto Loaiza, Santiago Castro, Santiago Montenegro, Silvia Escobar, solo por darle algunos de esos 200 nombres. Y la segunda carta, esta tiene 2 páginas y tiene 9 firmas. Esta se llama Protejamos, Desarrollamos y Hagamos Valer la Constitución del 91. Quienes firman son 9 constituyentes del 91. Gustavo Zafra, Hernando Herrera Vergara, Jaime Castro, Juan Carlos Esguerra, Carlos Rodado, también Angelino Garzón, Álvaro Echeverri, Antonio Galán y Guillermo Guerrero Figueroa. Ellos firman esta carta asegurando, Néstor, que la Constitución del 91 es amplia en un mecanismo para la reforma que se quiere hacer en el gobierno, tendría que pasar por el Congreso y que eso no puede saltarse, que a su juicio 33 años después la Constitución del 91 incluso se ha podido reformar con 60 actos legislativos, que ir al Congreso es el camino, pero no partir de cero para modificarlo todo. Por último, en esta carta le recuerdan al presidente, al gobierno del presidente Petro, que la Constitución del 91 pone al pueblo como el soberano y que es el pueblo el que ejerce esa soberanía, que ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de una soberanía que solo tiene el pueblo y que no es momento de meter a Colombia en una discusión de la Asamblea del 91, dicen estos 9 exconstituyentes. Camila, gracias. Le propongo, publicamos la carta con los nombres de los 9 constituyentes. Sí, señor. Y la carta con los otros 200 que firman la primera carta, porque en esa lista, ¿le parece? Sí, señor. Vale. Ambas están disponibles en blurradio.com con las 200 firmas una y con 9 la otra. Felipe, que me parece muy importante porque son 200 y pico de personas de muy diferentes orígenes políticos, pidiéndole al gobierno que respete la Constitución de 1991. Néstor, pero es que se pone uno a mirar y realmente yo no he visto sino 2 personas
que la apoyan. El ex vicepresidente Germán Vargas, porque tienen la tesis de que si no se hace por los caminos constitucionales, lo sacan por decreto. Pero se bajó el fin de semana, ¿no? No, Felipe, no. Sí, ya se bajó el domingo en la columna del decretazo. No, Felipe, es que yo creo que lo de Ernesto Vargas Samper no es que apoye la Asamblea Constituyente, es que si hay Asamblea Constituyente, él se mete para evitar que el petrismo se tome la Asamblea Constituyente. Y el otro es el expresidente Ernesto Samper. Pero no yo tampoco veo nadie más que apoye súmele a las cartas, Néstor, que ayer el presidente Juan Manuel Santos salió muy claramente también a decir que la constituyente era inconveniente, que había todos los instrumentos para implementar el acuerdo de paz y sacar un programa de gobierno sin cambios constitucionales. Pero mire, Néstor, yo creo que hay algo positivo de todo esto. Señor. El presidente Gustavo Petro ha llamado constantemente a un acuerdo nacional, tratar de ver cuáles son los puntos comunes que nos une, y parece que va muy bien. Todo indica que el acuerdo nacional va viento en popa, pero un acuerdo nacional para defender la Constitución de 1991. De acuerdo. Lo he escuchado, son todas las voces diciendo, oiga, tenemos una buena Constitución, es una Constitución liberal, incluso progresista, tiene varios elementos que hay que defender, y los que hay que cambiar, hay que hacerlo sin una constituyente. Se puede cambiar por la vía del Congreso o implementando mucho de las promesas que aún no se han desarrollado en estos 30 años. El acuerdo que quería el presidente Petro surgió, un acuerdo inmensamente mayoritario, es para defender la Constitución. Apoya la Constitución. Pero además, claro. Hasta los que la han violado permanentemente y se han quejado de que solo tiene derechos y no tiene deberes, y que es una cosa que no deja gobernar y que debilita el presidencialismo y todos esos hoy están defendiendo la Constitución del 91, pero Héctor, y eso me parece maravilloso. Yo lo estoy celebrando como el que más. Se me está volviendo costumbre aquí el baldado de veneno. Yo no sé a nombre a quién es ese pero sablazo. ¿Cuál veneno? ¿Por qué? No, pero o sea, al contrario, pero si estoy diciendo que estoy celebrando. Usted dice estoy celebrando la legitimidad de la Constitución del 91 son los que la están defendiendo. Claro, quienes han violado la Constitución del 91. ¿En qué he violado yo la Constitución del 91? No, es que yo no estoy hablando de usted, Néstor. Ni más faltaba que cada vez que hablemos de un tema esté hablando de usted. Que usted defendía hasta cuando el gobierno del presidente Petro lanzó la idea. ¿A usted le gustaba la Constitución del 91? No, yo sí no personalizo las discusiones, Néstor. Si usted la quiere personalizar, la personalizamos. Yo no estaba hablando de usted, pero lo puedo... Ahora todo el mundo, los que violaban la Constitución. Yo no estaba hablando de usted, pero si quiere personalizamos la discusión, pero yo no voy a entrar en ese juego. Usted puede acusarme de lo que quiera y distorsionar lo que yo estoy diciendo como quiera. Yo no lo voy a hacer. Yo estoy hablando de sectores... Yo estoy hablando de sectores políticos que no han estado de acuerdo con la Constitución, que mientras han estado en el gobierno no la han respetado, sino que al contrario la han violado, que han cuestionado permanentemente que ese es un catálogo lleno de derechos y de pocos deberes, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de esos sectores políticos, no estoy hablando de usted, por supuesto, cada uno aquí tiene sus opiniones y pues sí, no, pero Héctor, discusión no se puede personalizar. Héctor, estas 200 y pico de personas, ¿a usted le parece que han violado la Constitución? No, yo tampoco me estoy refiriendo a ellos. Ya le dije a quienes me estoy refiriendo a los sectores políticos que han violado la Constitución, que por ejemplo pretendieron reformar la Constitución para que un presidente se quedara prácticamente en forma perenne. Por ejemplo, a esos me estoy refiriendo, y me alegra mucho que todos ellos estén arrepentidos de haber tenido una opinión de esa naturaleza contra la Constitución del 91. Pero yo le insisto, Néstor, que no estoy hablando de usted. Ni de Uribe ni de Santos. No seré el defensor de la reelección ni de Uribe ni de Santos. Pero yo le insisto que yo no estoy hablando de usted, Néstor. Yo tampoco voté por la reelección del presidente Santos como para que sigamos evitando la personalización. Yo no he votado por la reelección de nadie, ni he estado de acuerdo con la reelección de ninguno de las personas que se han reelegido en Colombia, ni estuve de acuerdo con que el presidente Uribe se quedara después de su segundo periodo. Todo eso me parecía un abuso enorme de la Constitución. Como me parece un ejercicio de eso que los teóricos del constitucionalismo llaman constitucionalismo abusivo, pretender, digamos, el tema de convocar ahora una asamblea constituyente prácticamente sin justificación ninguna, sin contenido, simplemente por convertirlo en una bandera político-electoral. Tampoco estoy de acuerdo. Yo he defendido la Constitución desde antes de que se expidiera,
hasta ahora. Y por eso me alegra que los que no la han defendido se estén sumando a mi causa. Sí, pero ese no la han defendido, me parece que es una generalización, como si ahora la defensa fuera de violadores de la Constitución del 91. 8:27 minutos para quien quiera opinar sobre estas cartas. Ahí están las cartas, están los nombres, están los argumentos de por qué es inconveniente en este momento una asamblea constituyente, o lo que es mejor aún, un cambio constitucional en Colombia. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos también en el canal de YouTube. ¿Usted se imagina que después de esto termine haciéndose el constituyente? Porque es que a mí lo que me da, así, me genera tensión, es que en Colombia la gente dice no. Y sí. No, pero la otra cosa, usted no ve ambiente para eso. La otra cosa, padre, es que dentro de las 6 razones que dan las 200 personas muy respetables que firman esta carta, están los costos, la defensa de la Constitución, la institucionalidad, la defensa, en fin, muchos argumentos muy válidos, pero el argumento de fondo es ¿para qué quieren reformar la Constitución? Y no hemos logrado que nos lo contesten, porque es que si todo lo que el presidente Petro y hoy en día el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pretenden reformar de acuerdo con la lista que nos dio el presidente la semana pasada en un trino que yo denominé constituyente de todito, todo se podría hacer por ley. ¿Para qué quieren una reforma constitucional si no es para garantizar la reelección del presidente? O sea, si no es para eso, entonces ¿para qué quieren el cambio de la Constitución? En eso nadie nos ha dado la respuesta por parte del gobierno, ni siquiera los que defienden la Constituyente. 8 de la mañana, 29 Pero me gusta mucho la carta de los constituyentes, Néstor, porque en esa carta dicen varias cosas que valen la pena ponerla en el debate público. Refutan todos los argumentos, incluidos los de Montealegre y Leiva, y refutan los argumentos de que se puede sacar por fuera del Congreso, refutan los argumentos que acuden al acuerdo de paz para decir que se puede hacer por decreto, pero da un dato que me parece importante tener en cuenta para aquellos que dicen que hay que desatascar al país, citando una constituyente, y es la que dicen que durante los 2 primeros años del gobierno de Petro, vía Congreso, se han hecho 3 reformas de actos legislativos, entre ellos los de la jurisdicción agraria o la del reconocimiento del campesinado como agente especial de derechos. Entonces, sí se puede reformar la Constitución, como dicen estos constituyentes. Y yo le digo una cosa, yo no soy muy amigo de la Constitución del 91, y aquí lo he expresado, pero ¿sabe por qué defiendo la del 91? ¿Por qué no quiero la Constituyente? ¿Por qué? Porque la que hagan puede ser peor todavía que la que tenemos. Por eso no estoy con la Constituyente. Ese es el riesgo de las constituyentes. Dice la carta de estos ex constituyentes que la del 91 ha sido el más grande consenso democrático de Colombia. Y tienen razón, lo que pasa es que parece habérsenos olvidado. Son las 8 de la mañana, 30 Se minutos. rompió el consenso, parece. Sí, pero consenso al revés. Un ciudadano colombiano que no le gusta la Constitución del 91, no le había oído esa expresión a Aurelio en estos ya casi 13 años que llevamos aquí compartiendo esta conversación, y me sorprende mucho porque realmente la Constitución del 91, como está aprobado, es una carta política que tiene un consenso gigantesco. Mire, Néstor, la mayor prueba de la legitimidad de la Constitución del 91 es que se hizo un acuerdo con la guerrilla de las FARC para que se desmovilizara. Y usted sabe, la guerrilla de las FARC cometía un delito de base que se llama rebelión. Y la rebelión está definida como un alzamiento en armas contra el orden constitucional. Imagínense, unos tipos cogen armas porque no les gusta la Constitución. Y sin embargo, cuando hicieron el acuerdo, no propusieron que se cambiara la Constitución. ¿Cómo será de legítima que los que estaban alzados en armas contra el orden constitucional, su propuesta no era cambiar la Constitución? Pero me sorprende, Aurelio, y me llama bien la atención, y está bien, le respeto su opinión. Ni más de los firmantes de esta carta de hoy es el